Hola, hola, muy buenas, mi gente. Tenemos aquí un lienzo de 50 por 40. Hoy vamos a usar dos técnicas en este lienzo. Primero, vamos a trabajar al pouring, echar el color blanco que está preparado a base de pintura de pared, más cola blanca, más agua. Echamos así y de una forma circular lo llevo en todo el lienzo de esta forma. Esta forma circular es muy chula, donde se desgasta menos la pintura de esta forma, mira, forma circular y después lo llevamos por los lados. Así. A lo sencillo para rellenar nuestro lienzo y lo que queda por los bordes, pues lo rellenamos con una cuchara. Algo sencillo para trabajar. Hoy vamos a hacer un tutorial muy chulo, original. Ok, mi gente, vamos a necesitar unos papeles de revista, la cortamos así y trabajamos con pintura del pouring. Vamos a necesitar unos colores aquí, por ejemplo, en naranja, mira lo que he hecho aquí, poca pintura que vamos a usar en este vídeo. Fijaos. Pongo solo la parte delantera del papel y voy arrastrando así. Y voy a crear aquí una planeta. Mira, con el color naranja empiezo. Mira lo que me da nada más arrastrando, por favor. Mira qué forma tan bonita para trabajar. No se gasta nada de pintura y podemos crear aquí bellezas. Ahora, mira, unas cucharas ahí pequeñas de color rojo y lo mismo voy a hacer. Empecé con naranja y ahora rojo. Y voy a rellenar aquí esa planeta que voy a hacer aquí con el color ahora, el color rojo. Voy usándolo, míralo, relleno aquí y puedo trabajarlo por el otro lado también, como hice con el naranja. Míralo. Ahora repaso, necesita repasar para rellenar toda la parte y vuelves a acercarlo también al naranja. No pasa nada, cuanto más se mezclan los colores va a quedar mejor. Vuelvo a repasar, míralo, sin pintura ni nada, repasándolo. Y así se crea cosas, texturas, efectos espectaculares. Lo que me queda aquí, el amarillo, mira la parte delantera, para que vaya en orden. Amarillo, naranja, rojo. Ok. Vuelvo a repasar. Solamente con el papel. Esto ya lo hemos visto hace tiempo trabajando con el papel en el pouring. Fui el primer artista que trabajó el pouring así, arrastrando con el papel. Cuando era esto algo, una novedad total, no lo trabajaban ni los americanos, ni los latinos, ni nadie con esta manera. Los vídeos están aquí en mi canal para que lo vea mi gente. Los vídeos anteriores son muy buenos en mi canal. En aquella época era una originalidad y una novedad total. Míralo, lo que queda aquí, vuelvo a decirlo, amarillo, naranja, rojo y ahora el negro. Ahí en la esquina voy a rellenarlo con el color negro, con este orden. Una manera de trabajar sencilla, bonita, práctica y vamos a sacar con esto bellezas. La misma obra que vamos a hacer hoy, la presenté, está en mi canal de Instagram, en las historias destacadas. Esta obra la ofrece en el 2018. Mira, esa planeta ya la hemos acabado. Aquí voy a hacer una luna. Entonces, fijaos la cantidad de pintura que estoy poniendo. Gotas. 2 gotas de color azul, una gota de color negro y encima voy a poner un poco, una gota o dos de color azul más oscuro y soplo. Soplando así, pero para abrir esa pintura que puse, por eso puse poca pintura. Ok, muy poca. Aquí quedó un azul oscuro un poco feo, pues volví a poner una gota de color azul claro y encima una gota de color blanco. Y vuelvo a soplar para abrir la pintura que puse. Todo eso es pintura del pouring. Ok, estamos trabajando sobre el blanco que puse de pouring, todas aquí las pinturas de pouring. Ok, ahora la parte de abajo es la tierra. Entonces, míralo.
Con la pintura que puse, poca pintura que usamos, voy arrastrando aquí con el color amarillo. Primero amarillo, arrastrándolo, arrastrándolo. Es que de esta forma de trabajar arrastrando con el papel así puedes crear lo que tú quieras. Esto tenemos unos vídeos, ya os dije, de hace muchísimos años, de hace 7, 8 años, cuando lo presenté, esta técnica así, trabajando con el papel, era una novedad total, 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 mi gente. Y se puede hacer maravillas solo arrastrando la pintura con el papel de esta forma. Voy creando aquí una base, esa parte que se va a ver tierra, y va a quedar algo chulísimo. Míralo, vuelvo ahí, arrastrando, arrastrando. Es una forma de colocar la pintura. Y queda el trabajo liso y perfecto. Ahora, después del amarillo, voy a poner lo mismo ahora en naranja. No en todas las partes, mirad como estáis viendo. Y así estoy poniéndolo y vuelvo a repasar para que se mezclan los tonos. Esto es lo que quiero lograr aquí. Perfecto. Por el otro lado, lo mismo. Así coloco la pintura primero y después vuelvo a repasar para mezclar los tonos. Míralo, aquí en esta parte que se ve muy amarilla, vuelvo a poner así el naranja y después repaso. Y míralo, repasando va mezclando los tonos y crea unas texturas fenomenales. Míralo, por favor, cómo se ve. Estupenda. Míralo, voy a añadir en una parte el color rojo, lo mismo que puse en la planeta, la primera planeta que puse, los colores voy a ponerlos ahí abajo para que se vea el reflejo de esta planeta en la Tierra. Entonces pongo los mismos colores, amarillo, naranja, rojo. Coloco el color y después repaso con el papel para que se mezclan los tonos. Hasta ahora algo sencillo. Al final del todo voy a poner el color negro. Así coloco en el papel el color y lo repaso arrastrando de esta forma. Ahora sí que no vuelvo a repasarlo solo una vez, como estáis viendo, para que no quede mucho negro. Solo el principio y lo arrastro. Ya está, el trabajo ya está hecho. Aquí ya el trabajo está hecho. Entonces, aquí puedo echar aceite lubricante en la parte de abajo y saco células. Ok, entonces, para que no salga mucho, entonces tuve que dejarlo 15 minutos para que salgan muy pequeñas. Si lo echo en el momento, pues salgan células grandes y se me estropea el trabajo. Solo esas células pequeñas bastante. Ahora sí, dejo esta obra que se seque. El día siguiente, mirad mi gente, ya tenemos la obra. Después 12 horas, 15 horas, 24 horas, el momento que te lleva para que se seque la obra. Míralo, está seca, plana, lisa, todo liso a la perfección. Ok, hasta ahora no se ve nuestro trabajo. Ahora sí, mira, tapo aquí un vaso, la luna, le puse ahí un peso para que se guarde bien, y aquí un círculo para tapar aquí, lo tapo también, esa parte, y con una cartulina tapo la parte de abajo. Pongo ahí un poco de peso para que no se mueva cuando uso el spray. Esos botes de spray sabemos que son esmaltes sintéticos. Ahí voy solo a usar gama de azul. No tengo mucho color de azul, pero bueno, no pasa nada. Vamos a usar lo que tenemos. Tú puedes usar otros colores si no tienes esta gama de azules. Si no, para la gente hay otros países que me dicen, por ejemplo en Argentina dicen que cuestan muchísimo. Aquí en España son baratitos, pero dicen otros países que cuestan mucho. Pues podés también tapar esto y aplicar pintura acrílica. Ok, con una esponja y vas colocando el color. Nosotros aquí con el bote de spray es más fácil, va a ser más fácil el trabajo aplicando los botes de spray de esta forma. Mira, chisquea aquí el color azul, que tengo muy poco de este color. Ahora,
para quitar el negro que se ve, entonces echo algo más claro y se te va a tapar a la perfección. Míralo. Ese color azul, y así, de esta forma, vamos a poner así tonos para que se vea el cielo con muchos tonos de color azul. Lo tapo. Mira, al trabajar con el spray es maravilloso, y encima, trabajándolo con el pouring, podía hacer todo con el spray, crear las planetas con el spray, pues esto ya lo hemos visto, pero lo que logramos con el pouring no nos da el spray. Por esto puse aquello con el pouring, porque estos efectos que te regala el pouring es otra cosa. Y mezclando dos técnicas, pues algo maravilloso. Míralo, volví a poner el azul oscuro para crear más tono todavía, sobre todo que vaya por la parte de arriba, y queda el color claro. Míralo, este por ejemplo, que tengo aquí, lo pongo más para abajo, para que tenga el cielo sentido mezclando tonos. Míralo, y ya está. Esto ya es suficiente. Ahora, Chisco, el color me queda ahí, ¿verdad? Me queda aquí el color blanco para crear esta línea de la Tierra, ahí, para que se vea el reflejo de la luz, de la luna y de la planeta que tenemos ahí. Ese reflejo, entonces queda ahí blanco. Ahora sí, Chisco, en el dedo, el color blanco, y Chisco ahí para que se vea estrellas. Y ya está. Ahora levantar esto. Ya tenemos la luna aquí. Mírala, por favor. Queda con sus texturas y sus efectos maravillosos. Mira esa planeta como luce ahora. Y al final lo que queda ahí es la Tierra. Esto es. Levanto y mira, por favor, nuestro trabajo maravilloso. Dos técnicas a la vez y mira lo que me dio. Acordaos, aquellas, lo que chisqué aquí con el aceite lubricante, me dio unas células pequeñas, porque tardé para echarlo, para solo que me dé algo así, esas células pequeñas, para que se vea la Tierra con más sentido todavía. Mira qué efectos y texturas del arrastre, por favor. Los colores, los tonos, todo con sentido, mi gente, y el conjunto es maravilloso. Míralo, por favor. Un paisaje que relaja el alma, relaja la vista, hecho de una manera sencilla, arrastrando un papel. Mira qué texturas tenemos aquí, por favor. Y la luna, maravillosa, por favor, con mucha luz. Algo maravilloso. Hecho de una manera sencilla, gastando poquísima pintura, como visteis, y al final, algo maravilloso. Quedamos con esta belleza hoy y hasta la próxima, que hay mucho más. Hasta la próxima, mi gente.